Bueno, decirle a tu hermano, hay que estar preparado para todo, ¿no es así? ¿Se imagina si venía el Señor y no teníamos preparado la vincha? Porque, hermanos, muchas veces no pensamos eso. Toda la iglesia debe estar preparada para ese día, porque será de repente, sin aviso, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo carnal será transformado en un cuerpo celestial y seremos levantados para ver al Señor en las nubes. En esa venida, Él no viene a la tierra, viene a las nubes. Y la iglesia será levantada para recibir al Señor en la nube. Y ahí nos vamos con Él. 7 años donde estaremos gozando y recibiendo la recompensa conforme a las obras que hemos hecho en favor de Él. Mientras la tierra va a estar en manos del anticristo, gobernando por 3 años y medio, trayéndole lo que el mundo quiere, bienestar, prosperidad, pero después de 3 años y medio vendrá una calamidad como jamás lo pensó el ser humano. Y después de los 7 años descenderemos con Él, su iglesia, sus santos ángeles. Los hombres pecadores correrán y querrán entrar a las cuevas y dirán, caigan las montañas sobre nosotros y apártenos del que viene montado en el caballo blanco. ¿Cree esas cosas usted o no? Viene, está cerca. Abra 1 Corintios, yo voy a hacer un repaso de este mensaje que di al final. Y vamos a buscar el versículo 14-20. Si lo encontró, se pone de pie en reverencia a Dios. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. A ver, toda la iglesia lo leemos juntos. Hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. Tomen asiento. Me gustó el texto que citó la animadora o coordinadora, como le quiera llamar a usted, de este lugar. Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. Así que eso es el primer paso de fe que encontramos a través de la palabra. ¿Por qué? Porque ya de adentro mismo de nosotros sabemos que hay una eternidad. Y ahí mismo que ya nosotros podemos comenzar a creerle al Señor todo lo que Él dice en su santa palabra. Ahora, este texto, hermano, nos habla acerca de no ser niños en el modo de pensar. Es muy importante pensar, es muy importante usar la razón en un montón de cosas que a veces hay que tratar de ver cómo se manejan las cosas. Estos días me he reído porque por ahí no se piensa, hice ciertos encargos a cierto hermano y me traía información, le digo, pero esa no es la información completa. Pero si usted, no, yo te dije esto, pero yo necesito la información completa. Entonces muchas veces hay que pensar.
Y dice, si no sean niños en la malicia. Usted los niños, fíjese que en un momento se están peleando, amén, y al ratito ya están jugando nuevamente. Y nosotros los creyentes se pelean y no se miran más. Y si alguno pasa por una vereda, el otro se va a la otra. Y si alguno está mirando la vidriera y mira por el espejo del vidrio, bueno, si puede evitarlo, lo evita. Y la Biblia nos enseña que si no volvemos como un niño, no entraremos al reino de los cielos. Entonces es interesante, hermano, muchas veces, aunque nos afecta ciertas actitudes y formas de proceder de algunos, ¿me entiende? Dejar todo en las manos del Señor. Él dijo, mía la venganza, yo pagaré. Y no podemos obrar y hacer justicia por nuestros propios medios, porque no sabemos cómo hacer las cosas bien. Y también la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que cuando usted se enoja, cuidado, que todo lo que pueda hacer es un desastre. ¿O no? ¿Amén? Entonces tenemos que estar bajo control de nuestra vida. Y nuestra carne, hermano, es la que está permanentemente luchando en contra del Espíritu, en contra de las cosas de Dios, porque nuestra carne ya ha sido juzgada y ya ha sido condenada. Y nuestra carne va a pasar nuevamente a ser polvo. Amén. Y nuestra carne un día, siendo polvo, va a ser quemada en fuego, porque toda la tierra, nuestra galaxia, va a desaparecer en un río de fuego. Así que desde ya esta carnecita va a terminar en el fuego. Pero mi alma, mi espíritu, la Biblia me promete que voy a tener un nuevo cuerpo, un nuevo ser, porque Dios ya lo dice en su palabra y puso la eternidad en nosotros. Amén. Y traeremos la misma imagen. Así que cuando lo veamos allí a Adán, hola Adán, cuando la veamos a Eva, qué gran macana te mandaste, Eva, pero hola Eva, ¿cómo estás? ¿O no es así? Amén. Y por allí va a aparecer Sansón y vamos a decir, ¿qué dije yo de Sansón? ¿Hablé bien o hablé mal? Porque a lo mejor aparece con unos músculos terribles y entonces no sabemos qué hacer. Usted dice, ¿qué dice este pastor? Sí, hermano. Va a haber gente que va a correr a nosotros y va a decir, yo me acuerdo cuando nos predicaron, yo me acuerdo cuando nos hablaron, yo me acuerdo cuando estuvieron en tal esquina haciendo esta campaña, lo otro, anunciando el Evangelio. Y nosotros le vamos a decir lo que dijo el Señor a aquellos que golpeaban el arca para entrar. No os conozco, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo vive? ¿Cómo anda? ¿Es maduro en el modo de pensar? ¿Es niño en la malicia? Cuando hay alguna dificultad, ¿sabe perdonar y olvidar? ¿O dice lo que muchos dicen, te perdono, pero no me olvido? El resentimiento en el corazón, hermano, las cosas no resueltas hacen que ya no podemos tener esas relaciones interpersonales que deberíamos tener. Así que Dios nos bendiga, hermano. Aquí la Biblia nos habla de que no tenemos que ser ignorantes en las cosas de Dios. Y dice capítulo 12, versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y dice, sabéis que cuando eras gentiles, significa pueblo no de Dios, se os extraviaba llevado como se os lleva a los ídolos mudos,
Allí le pedíamos a los ídolos mudos, y aquellos que querían trabajo iban detrás del San Cayetano, y otro de San La Muerte, y otro de la Virgen María, y otro de aquí, allí. Cada uno tenía su amuleto, su creencia, y éramos gentiles, gente que no conocía a Dios. Entonces el apóstol le dijo: no quiero que ignoréis acerca de esto. Anote su Salmo 115, y ahí va a decir lo que es un ídolo. Tienen ojos, pero no ven; tienen pies, pero no andan; tienen manos, palpan, no hablan con sus gargantas. Semejante a ellos son los que lo hacen. Amén. Me contaba Gustavo, antes de conocer al Señor, cómo andaban con las vírgenes, con los yesos, y cómo los llevaban de un lado para el otro y lo arrastraban, y allí hacían sus fiestas y su celebración, y para cómo él cumplía los años, creo, justo el Día de la Virgen. ¿No es así o no? ¿No? Medio cerca. Bueno, y allí se compraban sus 300 litros de chop, y sabe qué lindo que terminaban. Eso es mundo. Eso es no conocer a Dios. Eso es idolatría. Pero qué lindo cuando llegan a Cristo y aceptan a Cristo como su Señor, y entra el Espíritu Santo y comienza una vida nueva. Y allí se dejan todos los vicios. Amén. ¿Ha superado los vicios? ¿Ha quitado el ramo debajo de su nariz? Porque la Biblia dice que hay un ramo abajo de nuestra nariz. Y eso que se llama droga, pucho, cigarrillo. Entonces, no puede usted seguir con esas cosas. Tiene que ir: Señor, acá estoy y prefiero morirme, pero no pongo más el ramo, como dice la Biblia, debajo de mi nariz. No seas niños en el modo de pensar. Algunos dicen: bueno, el medio justifica. Nada justifica. Cuando, hermanos, usted tiene alguna necesidad, el medio no justifica la acción y la actitud. Y estos días le hablaba a los jóvenes, y voy a seguir hablándoles, y le decía que muchas veces la persona dice: bueno, yo he tenido que engañar a mi esposa, o he tenido que salir con otra, porque mi esposa ya no me atiende más. Y usted se olvida que hizo un pacto. En las buenas, en las malas, te voy a ser fiel hasta que la muerte nos separe. Amén. Pero es que no, en medio no nos justifica. Entonces, hay algunos que nacen eunucos, otros son hechos eunucos por los hombres, y otros se hacen eunucos por el reino de Dios. No voy a fallar a mi Dios primeramente, ni menos a mi esposa ni a mi esposo, porque he hecho un pacto hasta que la muerte nos separe. ¿Cómo piensa, hermano? ¿Cómo razona? ¿Cómo está delante de Dios? Se presenta, porque el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mientras callé, dice el salmista, se envejecieron mis huesos en mi gemir, mi pecado te confesé, y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. Iniquidad significa conscientemente hicimos cosas que no hubiéramos tenido que hacer. Pero cuando vamos al Señor, Él nos da la fuerza para poder vencer, hermano. Él dijo: sin mí, nada es nada podéis hacer. Amén. Entonces hay muchos pasajes en la Escritura que yo les llamo los pasajes códigos. Son códigos, amén, donde usted ve un mal,
Primero razone y piense y diga, ¿por qué está este mal? Y la Biblia dice, amor al dinero, ¿raíz de qué? De todos los males. ¿Cómo es todos los males? Todos son todos, ¿o no es así? Que Dios nos bendiga. Que podamos pensar, razonar, darnos cuenta de las cosas. No tener un evangelio, hermano, allí aguachento. La Biblia dice que no debemos adulterar la palabra de Dios. ¿Qué es adulterar? Es agarrar un litro de leche, sacarle unos 200 miligramos de leche y echarle agua y decir, es un litro de leche, pero adulterado. Hay personas que quieren servir al Señor y quieren entrar a Dios y quieren seguir con aquellos hábitos y aquellas costumbres. Y cuando el Señor le habla en Apocalipsis a las iglesias, dice, tienes algunos ahí, algunos que no se han contaminado, pero los demás estaban todos contaminados. Y entonces le habla al ministro y le dice, tú eres el responsable de todo esto. Pero cuando el ministro ataca al pecado y confronta, el ministro es el malo de la película. ¿O no? ¿Entiende lo que quiero decir? Entonces, ¿qué dijo el Señor a Moisés? No, tranquilo, Moisés, no es contra ti. Porque se levantaron contra Moisés y murmuraron y le decían, nos sacaste de la tierra de Egipto para que acá moramos en este desierto. Nos hace falta pan, nos hace falta comida, nos hace falta... Bueno, y el Señor comenzó a darle muchas cosas. Pero llegaron a decir, estamos cansados con este maná que cae durante toda la semana y tenemos que ir y recogerlo y fritarlo, y ese era el pan, un pan liviano, decían. El sábado no caía pan, ¿me entiende? Pero él hacía caer una doble porción para que el sábado el pueblo de Dios no tendría que ir a trabajar a recoger el pan. Amén. Pero seguían murmurando, no tenemos carne, no tenemos pepinos. Querían volver allí a Egipto. ¿Y cuántos a veces quieren volver a Egipto? Pero antes, cuando yo estaba en el mundo, me iba mucho mejor. Sí, te iba mejor, derecho a la punta del inyector de la caldera. ¿Sabes lo que es eso, no? Bueno, a mí cuando trabajaba en Vialidad algunos se reían de mí y se burlaban. No, dice, este va derecho a la punta del inyector de la caldera, decía. ¡Guau! Uno de ellos que se burlaba y decía todas estas cosas, ya falleció. Agarró un cáncer en los huesos. ¿Cómo terminó, pobre? Me dio mucha lástima. Los burladores, los que no creen en el Señor. Decirle a tu hermano, nosotros somos de fe. Decirle, amén. Hacer un desafío de crecer, de ser una persona diferente y distinta. Entonces querían comer carne y el Señor un día le mandó codornices allí. Y levantó un viento y parece que había muchas y las mandó allá en Madrid. Tenían carne para comer, que comieron tanta carne, hermano, que le salía la carne por la nariz. Mirá si habrán comido, ¿no? Pero ese pueblo no entró a la tierra prometida. ¿Sabe quién entraron? Los jovencitos, los niños, los que estuvieron allí y creyeron, ¿me entiende? Por eso la Biblia se une tanto con la palabra. Ahora, ¿qué le dice? No quiero que ignore acerca de los dones. Cuando ustedes eran
Si iban a los ídolos mudos, por tanto os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Entonces encontramos ministerios en la Biblia que los dice Efesios 4:11, a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y pastores, maestros, para perfeccionar a los santos, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, de un varón perfecto. ¿Qué quiere el Señor? Que seamos perfectos, como Él es perfecto. Amén. No quiero que ignoren. Y esos dones han sido derramados. Así que ¿cómo nos damos cuenta nosotros los pastores cuando hay un don o cuando hay un ministerio? Los ministerios actúan diferente. Los dones actúan también, pero los ministerios actúan diferente. Se nota enseguida cuando alguien tiene un ministerio que Dios le ha dado. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Todos somos importantes. Amén. Fíjese en un momento, por no estar preparado en la vincha para predicar, hay apuro, ¿no? Hasta me pusieron la pila acá. Pero tenemos que saber que siempre tenemos que estar preparados para todo. Y unos limpian, otros barren. Todos tienen una función. Otros bendicen con sus riquezas económicas, prosperan. Estén orando, hermano, porque yo tengo que ver si la Junta Administrativa me aprueba el poder ir a ver y resolver, si Dios lo permite, los problemas allí en España. Y esto va a ser martes y miércoles, que voy a estar reunido con el ministerio, el directorio. Pero necesito la aprobación. Entonces usted esté orando, que se haga la voluntad de Dios. Le digo, Graciela, ¿y cuándo vamos a ir? Después de las conferencias. Y después de las conferencias, Graciela, hace un calor en España que no sabés qué hacer. Yo ya estuve en España cuando hace calor. Es horrible. Para cómo estaba durmiendo una noche ahí, y viene el pastor y me desenchufa. No diga nada, dice, vos sí, yo digo. Me desenchufa. ¿Qué hace? Oh, calor. Claro, yo tenía 100 y pico kilos en ese momento también. Bueno, ahora dice que a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y entonces dice aquí, porque a este ha dado por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Vio? Que hay un momento que no se sabe qué resolver, cómo resolver, pero aparece una palabra de sabiduría, porque Dios se la dio a alguien. A otro palabra de ciencia, aparece la palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades, aquí son variedad, distintos los dones de sanidad, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otra interpretación de lenguas. Entonces todos, hermanos, tenemos dones al servicio ¿de quién? De la iglesia. De la iglesia. Yo me acuerdo de esta hermana, ¿te acordás del Vélez? Ya falleció, ya tenía un don de milagros. Y ella se ponía a orar, hermano, y ella miraba y veía en el Espíritu y decía, pastor, en tal lugar este hermano o esta hermana tiene un tumor, yo lo veo. Y vamos al médico y era así. Qué don precioso, ¿quién no lo quiere ese don? Y a lo mejor usted lo tiene. Y a lo mejor ni sabe que lo tiene. Donde de sanidades, distintas sanidades, hay sanidades del alma, hay sanidades del cuerpo, hay sanidades del espíritu. Y allí cuando cada uno está funcionando,
porque está bien con Dios, eso empieza a edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y la iglesia crece. Amén. Y Dios va a poner algún niño adelante de nosotros. Yo recuerdo cuando Sebastián era chiquitito, recién empezaba a hablar, lo miró un hermano así y le dijo: vos estás fumando adelante de todos los hermanos que estaban ahí, casi se tragó la tierra. Pero de ese día, ese hermano dejó el cigarrillo porque Dios tomó un niño. ¿Qué dice la Biblia? Si os tomare un niño y pusiere delante de vosotros, a él oíd. Pero ahí está cuando se funciona o no se funciona. Amén. Yo le digo a mi hija Paola que está ahí, le digo: ¿te acordás cuando Dios te usaba, que tenías 12 años y le profetizaste al pastor tal que hay un ministerio para él, y de ahí él salió al ministerio, a la obra, y levantó una iglesia allí en Trelew? ¿Y ahora qué pasó con ese don? Hicimos un pozo, lo enterramos, lo tapamos. Cuando venga el Señor nos va a pedir cuenta de los talentos que nos dio. Amén. Entonces hay que buscar a Dios. ¿Qué nos decía nuestro hermano Raúl Troncoso, el anciano, acerca de volver a la oración, al clamor, al ruego, a la súplica? Yo recuerdo cuando unos hermanos de la iglesia del pastor Cucharengo vinieron y quisieron meterse con nosotros, y el Señor le dijo: no los recibas. Dile que si quieren esto que ustedes tienen, que me busquen en oración y ayuno, y yo se lo voy a dar a ellos también. Y esos hermanos, fueron los que después lo han bendecido al pastor Cucharengo, cuando hoy Cucharengo tiene su propia casa, porque ellos fueron los que lo han bendecido. Yo recuerdo todo eso. Ahora no hacen así. Venga, hermanito, venga conmigo, venga para que se llene mi bolsillo más de plata y pueda estar mejor. No importa lo que usted hizo. No todos los pastores son así. Hay pastores que dijeron: muy bien, usted puede congregarse conmigo, pero yo lo voy a llamar al pastor Ketcher y le voy a preguntar: ¿por qué usted se fue de la iglesia? ¿Cuál es el motivo y la razón? Y dijeron: no voy más con este. Todo sale a la luz, pero hay otros que no. ¿Entiende usted? Ser niños maduros en el modo de pensar. Amén. Maduros en el modo de pensar. No ignorar acerca de los dones. Yo siempre digo que si Dios me hubiera querido a mí un bautista, estaría entre los bautistas. Pero Dios me quiso en una iglesia pentecostal que cree en los dones, en las manifestaciones, en las danzas. Hermano, Dios nos bendiga. Yo danzo también, hermano. Hace rato que no danzo más, pero por ahí. Pero en el espíritu, algunos se quieren danzar con otra mujer, y si una hermana también, y si le toco la cadera me gusta. Analice, piense, razone. Mientras yo no la puedo tocar, el baile me permite tocarla. Y la Biblia dice: contribuyamos a la paz y a la mutua edificación del cuerpo de Cristo. ¿O no? No ahorremos las Escrituras, hermano. Hay una palabra que Dios me dio hace muchos años y me dijo: viene la gran apostasía, renegar de la fe, apartarse del centro. Séme fiel, siervo mío, y no permitiré que tú y tu iglesia caigan en la gran apostasía. La apostasía ya está, hermano. Y he tratado de serle fiel todos los días de mi vida. Se imagina si hubiera cometido algún error, me ponen en una horquilla y me levantan para arriba así.
Uy, cuidado que lo están escuchando, que lo escuchen. Que se den cuenta que tienen que arrepentirse. Amén. Dios nos dé entendimiento en todas las cosas. ¿Pero es lo que pasa o no es lo que pasa? Que usted dé entendimiento, hermano. Cuando tuvimos la gran campaña de Carlos Anacondia, me miró, me tomó aparte, me dijo, vení Héctor, tengo que hablar contigo. Es un hombre que trajo un mover a Argentina como ninguno, 40, 50 mil personas por noche. Cuando yo fui a la primer campaña, Dios mío, cuando fui con Milton Pope para ver lo que pasaba allí en San Martín, un lugar de mucho ocultismo, hechicería, brujería, todo, ¿me entiende? Y cuando nos vieron ahí, nos hicieron pasar como pastores. Milton Pope, muy conocido en todo el país, fuera del país, hermanos, y gritaban los endemoniados como cerdos. Y cuando nos llevaron a la carpa allí para verlo, no había los suficientes hermanos para liberarlos, entonces los tiraban allí en montón y los ataban y decía, Satanás, ahí, quédate quieto, atado. Y estaban todos amontonados así, y era como un pulmón que respiraba, hermano, así, ahí en San Martín, Buenos Aires, ¿me entiende? Y Milton miraba esto, y yo miraba esto, y él me dice, estas son las antesalas del infierno, me decía. Dios trajo ese mover a Argentina. Los argentinos rechazaron muchísimo la palabra. Dios quiso salvarnos de un montón de cosas, pero rechazaron la palabra. Y mira ahora dónde estamos. Y mira todo lo que está pasando. Hay que pensar, hermano, hay que razonar. Dios nos dé entendimiento en todas las cosas. Amén. Importante. Y me llamó el Anacondia cuando hizo la campaña acá. Y me dijo, Héctor, después de la campaña va a haber muchas cosas. Van a haber gente que se levanta y quiere levantar sus propias iglesias y sus propios lugares. No te preocupes por eso. Deja, porque cuando Dios abre puertas no hay quien la cierre, y cuando Dios la cierra no hay quien la abra. Si Dios no te respalda, si Dios no te da un ministerio, si Dios no te da un don, si Dios no va contigo, si Jehová no edifica la casa, dice, en vano trabajan los trabajadores. ¿No dice eso la Biblia? Si Jehová no guarda la ciudad, en vano están los guardas de la ciudad. Él es el todo de nuestra vida. Él. Entonces tenemos que entender estas cosas. Maduros, niños en la malicia. Miren el contexto de los 3 capítulos, 12, 13 y 14. Lo que dice la Biblia. Bueno, ahí están los dones diferentes, 3 y 3, están divididos para justamente edificar el cuerpo de Cristo. Ahí están, hermanos, los dones articulados. Los dones articulados les llamamos los dones de hablar. Lenguas, interpretación de lengua, profecía, amén. Ahora, el que habla en lengua y no entiende nada lo que dice y salen palabras nomás allí, pero sabe que es el Espíritu, pidan oración poder interpretarlas, dice Pablo. Y cuando usted interpreta esa palabra que viene allí, porque dice que hay infinidad de idiomas en el mundo, entonces usted interpreta y va a decir, dice el Señor. Pero no como algunos que por ahí andan diciendo, dice el Señor. Y el Señor dice, yo no dije nada. Es todo carne, adivinación. ¿Sabe que eso está? ¿Sabe que eso existe? Entonces, ¿quiénes no van a caer en ese error? Los fieles,
los íntegros, los que oran todos los días, los que se levantan, los que no estafan, los que no engañan, los que cumplen con sus deberes dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. A nadie debáis nada. Qué triste que es cuando, hermanos, debemos a muchos. Debemos a los padres, debemos a los hijos, debemos a la esposa, debemos al esposo, debemos al carnicero, al panadero, al almacenero. Bueno, ahora no es más como antes, que yo estaba en la libreta y anotaba, porque no había inflación prácticamente. Ahora, hermano, te come la inflación. Pero pagad todo y no debáis a nadie nada. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Amén. No, del Señor no hay problema. Mire, hermano, si usted lee bien la Biblia, estudia bien la Biblia, mejor no tome lo que es de Dios. No lo tome. Porque la Biblia te da unos intereses, te pone ahí en la palabra, que tú no lo vas a pagar nunca. Jamás. Eso dice la ley. Bueno, pero estamos bajo la gracia, sí, pero la gracia, hermano Pablo decía que él trataba de presentarse a los que no estaban sin ley y a los que estaban bajo la ley con la ley. Y decía claramente él: lo hago por causa de vosotros, aunque yo no estoy sin ley, estoy bajo la ley de Cristo. Y la ley de Cristo, hermano, es superior, la ley del Espíritu. Antes, tú, si te dormías con otra mujer, era adulterio, si eras soltero, y era fornicación. Pero ahora dice: cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró dentro de su corazón. ¿O no, hermano? No dice la ley del Espíritu. Al que te obligaba a caminar una milla, ahora ven 2. La ley del Espíritu es superior, porque Dios nos dio el Espíritu, y con el Espíritu de Dios nosotros podemos hacer todas las cosas. Ser maduro en el modo de pensar y no niños. Tiene lengua, pida poder interpretarla. Entonces usted va a dar un mensaje, dice el Señor, y lo que dice el Señor se cumple. Si usted tiene un ministerio profeta, usted va a decir: va a pasar esto, va a pasar lo otro. Usted lo sabe, que lo he dicho muchas veces cuando Dios me mandó a decirlo, y ha pasado, ¿o no es así? Y qué triste, hermano, todas estas cosas. Hay cosas que son temibles, hermanos, porque una Ananías y Zafira vendieron sus propiedades y trajeron parte de lo vendido. Cuando dice que en aquel tiempo vendían sus propiedades, el que tenía más de 1, 2, 3, y ese dinero lo traían a los pies de los apóstoles. Y entonces la iglesia, que estaba creciendo, ¿me entiendes?, repartían conforme a las necesidades que había dentro de la iglesia. Evidentemente había mucha pobreza en ese tiempo, para que nadie le falte nada. Y hubo alguien que mintió y dice: ¿por qué hiciste eso? Si hubiera podido decir: bueno, yo vendí mi propiedad y traje tanto. ¿Por qué mentiste? No has mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo. ¡Pum! Cayó muerto. ¿No dice eso la Biblia? Y entra también allí su mujer y dice lo mismo. Y dice: ¿por qué hiciste esto? Y ¡pum! Cayó muerta. Dios mío, eso trajo temor a todo el pueblo. Y dijeron: no, esto no es para jugar. Dios no es para jugar, hermano. Él es serio, Él es fiel, Él es íntegro. Él dice que debemos ser como Él es. Y cuando lo deseamos en nuestro corazón, lo vamos a alcanzar, ¿o no? Pero debemos identificar nuestros errores y nuestras faltas y bendecir. Así que usted tiene sueños. Pídale al Señor interpretar ese sueño para que Dios le diga qué significa ese sueño. Porque es fácil decirle: hermana García, tuve un sueño. Tome, arréglese yo. Ya lo confesé. La Biblia dice: no.
Tenés un sueño, pedí a Dios interpretarlo, que Dios te dé la interpretación y después sí, trae y edifica el cuerpo de Cristo. Tenés una palabra en lengua, pedí poder interpretarla y después edifica la iglesia. Ahora, ¿somos pentecostales o no somos pentecostales? Porque hoy en día dicen, no, eso fue para el primer siglo, eso fue para aquellos tiempos nomás. No, hermanos, ya tenemos todo el canon bíblico, ya no necesitamos más profecías ni lengua de esto. No, 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 no. Cuando venga lo perfecto, dice allí la Biblia, lo perfecto que es Cristo todavía no vino. O vino Cristo y nosotros nos quedamos. No, no, no vino Cristo. Entonces, es para nuestro tiempo también, sí, pero dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe sobre la tierra? ¿Qué quiere decir? Que día a día, por la maldad, por el pecado, por todo lo que está pasando, vamos enfriando, vamos cayendo, hermano, en esa fe que debemos mantener, una antorcha bien encendida, bien, ¿o no? Bueno, la Biblia dice, si alguien entra en algún idocto, los idoctos son aquellos medio incrédulos de la iglesia. Porque las lenguas son para los del mundo. ¿Me entiendes? Y usted dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Bueno, los idoctos son aquellos que no quieren creer, pero cuando la lengua se usa bien y hay interpretación de lengua y el Señor le dice, esto es lo que tú has hecho. Vuelve a tu casa, arrepiéntete, deja a esa mujer que no es tu mujer y vuelve y pide perdón. Y ese que andaba escapadito, no te imaginas. Yo he caído, hermano, en errores muchas veces porque aquí en el púlpito puse personas que anduvieron escapadas con su secretaria o pastorcitos. Hablamos con el pastor Ricardo Leguizamón, que vino de Canadá, estuvo en Rosario, y lo cargué, le digo, veniste a arreglarte tu comedor, la boca, porque allá en Canadá, hermano, es tan caro la medicina que no se imagina. A nuestro yerno Philip le operaron porque se cortó el tendón de Aquiles, lo operaron, $12,000 salió la operación. ¿Escuchó? Y tiene sus leyes, lo cubre el seguro, todo está bien, no hay problema. Pero ¿qué te quiero decir? Todo cambia. Y él, bueno, se vino y se arregla los dientes, todo el comedor le llamo yo. Y me dice, no te pude visitar porque anduvimos muy apurados, corriendo para hacer todo y aún me falta arreglar algunas muelas, me emplomaron, me pusieron camisa, bueno, etcétera, etcétera. Pero me quedé asombrado cómo está la iglesia. Pastores que dejaron el ministerio, que abandonaron sus esposas, la iglesia. ¿Usted quiere caer en eso? Elija la iglesia muerta. Elija la iglesia que tolera el pecado. Elija la iglesia mediocre, como nos predicaron acá. Hernán nos predicó. Amén. Sobre la iglesia que perdió su primer amor. Qué hermoso poder mantener ese primer amor. Cuando usted conoció a su esposa y andaba de jarrito, hasta se cuidaba cómo caminar. Gordo. ¿Entiende lo que quiero decir? Lindo, todo hermoso, pero después pasa un tiempo y ya conocí lo que tenía que conocer, ya está. No. Todos los días de nuestra vida experimentamos cosas preciosas. Esta
Esta semana con mi esposa experimentamos cosas maravillosas, donde ella no quiere que ni lo cuente, pero fue... ¿Cómo se ríe tu hija? Mira, ella se ríe, ella sabe. Amén. Mi esposa aprendió a nadar abajo del agua. Y yo no me podía reír, porque si yo me reía, ¿para qué? A lo mejor venía algún zapato de punta, ¿vio? Lleno de entendimiento. Amén. Qué lindo que es disfrutar hasta que la muerte nos separe. Todos los días se disfruta de la esposa, de los hijos, cuando estamos sirviendo a Dios, cuando amamos a Dios. Todos los días, hermano. Amén. Pero cuando no se ama más a Dios, entonces debemos ser maduros en el modo de pensar o no. Amén. Me trajeron 2 gatos a casa. Y yo al gato no lo quiero ni ver. Pero veo, muchas veces uno hace cosas en contra de su voluntad, pero por amor. Y me acuerdo que yo me estaba afeitando en un momento, hace muchos años atrás. Acá no había nada. Y Paola había llorado tanto que quería un gatito, un gatito, un gatito. Y el gatito ese se lo agarraron los perros vecinos, ¿vio? Y yo salí con barba, medio afeitado y todo, para salvarle el gato, y se lo salvé. Ahora esos gatos que me regalaron, o no sé qué, si los regalaron, los compraron, ya ni sé qué pasó, los llevé allá al campo a andar con ese baterío allá, que se encarguen de la laucha y de todo lo demás. Y esta nena estaba tan entusiasmada con esos gatos, y uno era malo, la rajuñó la Débora, todo así. Yo nunca le vi enojada a la Débora, ahora estaba enojada. No sé si la mordió también, porque cuidado con el gato, ¿me entienden? Y ella dice, Ámbar dice, no, déjelo en el gatito, déjelo, y lo empezó a hablar y hablar, y al rato andaba con el gato. Y anoche nos mandaron fotos, sentada la madre con un gato acá y la hija con otro gato ahí. Lo dejaron allá, no lo trajeron. Bueno, Dios nos bendiga. Amén. Bueno, fíjense que la Biblia habla, y yo lo subrayé, versículo 12, cuerpo. Versículo 12, cuerpo. Versículo 12, cuerpo. Versículo 13, cuerpo. Versículo 14, cuerpo. Versículo 15, cuerpo. Versículo 15, cuerpo. Versículo 16, cuerpo. Versículo 16, cuerpo. Hay versículos que 2, 3 veces dice cuerpo, cuerpo. Como diciendo el Señor, entienda que son un cuerpo, que son un cuerpo, que son un cuerpo, que todos son útiles, que todos los necesitamos. Necesitamos del ojo, necesitamos de la oreja, necesitamos del pie, necesitamos de todos los órganos que tiene un cuerpo. ¿O no es así? Versículo 17, cuerpo. La Biblia está llena, hermano, en este capítulo 12, y nos habla del cuerpo. Versículo 19, cuerpo. Versículo 20, cuerpo. Versículo 22, cuerpo. Versículo 23, cuerpo. Versículo 24, cuerpo. Versículo 25, cuerpo. Versículo 27, cuerpo. Versículo, habla del cuerpo, no. ¿Por qué habla tanto del cuerpo? Porque somos un cuerpo. Amén. Y debemos bendecirnos unos a los otros y cuidarnos unos a los otros y usar esos dones al servicio de ese cuerpo. Entonces, cada uno cuando está en esa relación con Dios, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad.
Y tú vas a actuar de acuerdo a las medidas de fe que Dios te ha dado o que tienes. No más allá de lo que puedes hacer y obrar. Conforme lo que te viene a la mano, hazlo, pero conforme también a tu fuerza. Razón, maduro en el modo de pensar. Tú no puedes volar más alto de lo que puedes volar, ¿o no es así? Tú no puedes subir más alto de lo que puedes subir. Tú tienes que estar en el lugar correcto y el Señor te va a guiar en estas cosas, ¿o no? Amén. Entonces, bueno, nos habla muchísimo de cuerpo y después dice, versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. ¿Qué está diciendo la Biblia? Procurad, ambicionen. Hay que ambicionar estos dones de comunicación, dones mejores. Bueno, todos los dones son, hay dones que son mejores uno que otro, porque ha dado Dios en el cuerpo, pero nadie tiene más. Todos delante de Dios tenemos de acuerdo lo que Dios nos dio, ¿o no es así? Entonces, fíjese, vemos esto. Y esto es ambicionar, pero no para poseernos de esos dones y decir, oh, sin mi don, ¿qué va a hacer la iglesia? Nadie es imprescindible. Tú no haces una cosa, Dios lo va a hacer otro. Yo solo he quedado, decía Elías. No, Elías, tengo 7,000 varones que no doblaron las rodillas ante los Baales. 7,000, sí, 7,000. Siempre, hermano, Dios tiene resolvida la situación. Mire, versículo 14, capítulo 14, verso 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Qué es profetizar? Anuncie el evangelio, profetice. Va a venir Cristo, se termina el mundo, arrepiéntense, conviértanse del oído. Hay que predicar, hay que profetizar, ¿o no? ¿Lo hace usted? Porque todos podemos profetizar. No se equivoque en todo el contexto que es lo que dice acá la palabra. Mire el versículo 1, versículo 12 del capítulo 14. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. La iglesia es un grupo de personas seleccionadas, apartadas, una democracia, pero con una cabeza que se dice teocracia. La cabeza de la iglesia, de ese grupo de personas, es Dios cuando se lo deja actuar. Amén. Ahora, fíjese versículo 2, versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿De qué sirve hablar sin una interpretación? Pero hay reuniones de oración y de intercesión y de lenguas donde le damos la libertad al Espíritu. Por eso es importante juntarse a la iglesia a orar. Exclusivamente vamos a orar, vamos a estar con el Señor y ahí aparecen las lenguas y aparece uno y los gemidos indecibles y allí aparece un montón de cosas, pero estamos dentro de la iglesia, de un grupo que conoce, que maduró, que está con el Señor, amén. Bueno, fíjese el versículo 19, fíjese el versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Qué lindo cuando la iglesia está marchando de esa manera, creciendo de esa manera. Yo me propuse en mi corazón reactivar esto. ¿Me va a acompañar? ¿Seguro? Tenemos que ir al Señor en estos tiempos delicados. Tenemos que buscarle a Él. Y ahí va a ver usted cómo el Señor va a empezar a mover su mano, porque Él es fiel. Si vosotros fuerais infiel, Él
permanece fiel. Amén. Así que Dios nos bendiga mientras estemos en este cuerpo, mientras podamos servir al Señor. Bueno, podemos o no podemos. La semana despedimos a algunos que se fueron con el Señor. El papá de nuestra hermana, el suegro de nuestro hermano Pop, lo vimos allí, 91 años. ¡Qué honra! ¡Guau! ¡Qué honra! Un vecino se paró ahí mientras estaba hablando y dice, él edificó iglesias, templos. Y Dios, que mira los corazones, lo llamó y nunca perdió la memoria, ¿no? Así era, hermano. Amén. Pero también estuvimos allí con el hermano Alfaro, 65, 66 años. Bueno, algunos de ellos se fueron de la iglesia. Yo fui igual, me senté ahí y digo, si me dan para que hable. Pero vinieron los hijos que vienen acá en lo pastorable con toda libertad. Así que prediqué el Evangelio. Y decía, ¿para qué? Porque siempre hay personas que escuchan. Entonces, este pasaje, es mejor la casa de luto que la casa de banquete. Porque en la casa de luto tú puedes cambiar tu corazón y tú empiezas a pensar y decir, pensar que me va a tocar a mí en algún momento. A veces fue él, pero en un momento me toca a mí. Y estoy preparado para irme con el Señor. Si esta noche piden tu alma, ¿estás preparado? Porque dice la Biblia, necio, esta noche piden tu alma. Y lo que has ganado, ¿de quién será? Y Job que decía, desnudo he venido al mundo y desnudo me he de ir. No te vas a llevar nada, ni yo me voy a llevar nada. Lo único que podemos llevarnos, hermano, en nuestras obras, en el Señor, dice la Biblia, Apocalipsis, dice, sus obras siguen con ellos. Y es ahí donde Dios nos va a recompensar. Y va a decir, te esforzaste, oraste, clamaste, predicaste, diezmaste, ofrendaste, limpiaste el templo, visitaste acá, visitaste allá, te esforzaste toda tu vida. Esta es tu recompensa, siervo mío, sierva mía. Amén. Qué maravilloso. Esa corona que Él ha prometido darnos. Cuando yo llegué al Evangelio, hermano, decía que por cada vida que ganamos para Cristo es una perla. ¿Cuántas vidas ganó usted? ¿Cuántas vidas visita? ¿Cuántos trae a la iglesia? ¿Cuánto ora por los agentes que sufre, que padece, que está mal? ¿Cuánto se mueve, camina? Deja un poco las novelitas y deja un poco la televisión y deja todos estos programitas. Ahora Nefit, ¿cómo se llama? Bueno, hay un pasaje que se encuentra en Romanos, también capítulo 12. Y Pablo le habló a la iglesia de Corintios como le habló a la iglesia de Romanos y le dice 12:6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía se conforme a la medida de la fe. Amén. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con
alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, preferidos los unos de los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y estos se llaman deberes cristianos. ¿Lo leyó usted todo? Gozaos con los gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante ¿en qué? En la oración. ¿Y qué más dice? Compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánime entre vosotros, no altivo, sino asociado con los humildes. No sea sabio en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo estas cosas, dice, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Para eso nos llamó el Señor, para vencer y no dejar que el mundo nos venza. Así que, hermano, póngase de pie y vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Y pasen aquellos que me pidieron que orara por ellos, para que el Señor pueda bendecirle en esta mañana. Pasen los que me ayudan a ministrar, para que Dios pueda glorificarse en una manera especial. Señor, estamos aquí delante de tu presencia. Hemos recorrido las Escrituras acerca de esto que es el cuerpo, acerca de esto que es ser maduros en el modo de pensar, acerca de esto que es, oh Dios mío, el servicio que debemos llevar adelante nosotros los santos. Ahora, Dios, extiende tu mano de gracia y de misericordia y ayúdanos, oh Dios mío, para cumplir con esta tarea maravillosa que tú nos has encomendado. Queremos, Dios mío, que realmente usted se manifieste en este cuerpo, la iglesia. Queremos que usted use a aquellos que tienen dones para fortalecer y bendecir el cuerpo de Cristo. Ten piedad, oh Dios. Ten piedad, oh Cristo amado, como solo tú sabes tener piedad y sabes tener misericordia. Tú eres Jehová, nuestro sanador. Tu palabra dice eso. Oh Dios, extiende tu mano. Comiencen, hermanos, a orar, ancianos, líderes, a pedir al Señor que Él extienda su mano de gracia, de misericordia, de amor, que Él pueda obrar en aquellos que han llegado al altar necesitados, aquellos que vienen con cargas, aquellos que vienen con situaciones difíciles. Prométale al Señor que usted va a dejar hoy aquello que sabe que está mal en su vida. Prométale al Señor, porque el Señor escucha. Y la Biblia dice que si prometes algo, tienes que cumplirlo. Y si prometiste cumplirlo, y si prometes hoy dejar algún vicio, dejar algo, déjalo, y aunque te estés muriendo por ganas de tomar el vicio, no lo tomes, porque en un momento Dios te socorre y te saca adelante y te va a bendecir, te va a dar la victoria.